a empezar la predicación de hoy. Y hemos leído en Juan capítulo 17, y lo hemos leído entero, esta oración intercesora de Jesús. Y esta oración de Jesús se centra en dos temas, aunque habla de varias cosas, básicamente toca dos temas. Uno, la vida eterna, que lo vimos el domingo pasado, y hoy la unidad de la Iglesia. Porque ustedes saben que Jesús oró por ti, Glenda. Esto es sorprendente, ¿eh? Yo no sé si a ustedes no les ponen la piel de gallina pensar lo que yo le estoy diciendo. Que Nelly, Jesús oró por usted cuando estuvo en la tierra, no en el cielo, cuando era un hombre. Y por ti, y por ti, y por cada uno de nosotros. Y esto nos tiene que nos tiene que fortalecer nuestra fe en saber lo valiosos que somos para Jesús. Él oró por nuestra unidad. Dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ustedes han creído en Jesús. ¿Y esa palabra cómo nos ha llegado? A través de los apóstoles. Y el propósito de Jesús era que fuésemos uno, una unidad. Hay que entender bien el concepto de unidad, porque mal entendido podríamos decir que la Iglesia evangélica es una iglesia que no tiene unidad. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias esparcidas por todos los lugares, y gloria a Dios por eso, que tendrían que haber más. Y dirás que tendría que haber solo una, pero hay muchas, porque el concepto de unidad es tan importante como el concepto de la Trinidad, 3 en 1. Y esto es muy importante. Si buscamos en el diccionario, porque queremos saber lo que es la unidad. ¿Qué es unidad? Porque estamos todos juntos, eso es lo que es la unidad, o que estamos todos de acuerdo, eso es la unidad, o que lo vamos a hacer todo en común, eso es la unidad. Pues bueno, la unidad dice que es la propiedad de todo ser, una propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Si nosotros tenemos una molécula de agua, H2O, hidrógeno y 2 de oxígeno, eso es una molécula de agua. Si la dividimos, esa unidad se destruye, ya no es agua. Así, la unidad de la Iglesia, por eso el ataque del diablo es contra las divisiones de la Iglesia. Cuando la Iglesia se divide, se destruye, pierde la esencia, pierde la unidad. Es un cuerpo que tiene la virtud que al dividirse deja su esencia y se destruye y deja de ser. Para Dios, nosotros somos una unidad. Y Jesús oró por esa unidad, la misma que tiene Él con el Padre, esa misma unidad. Separados serían dos dioses, pero unidos sigue siendo un Dios, aunque sean dos personas diferentes. Esa es la unidad. Ese es el concepto que muchos no quieren entender. Así sean, así sean 2 o 3 iglesias, pero unidos en... Ahora lo explicamos eso, ahora lo explicamos. El concepto de la Trinidad a mí me llamó mucho la atención cómo lo predicó un pastor y se me quedó grabado de por vida, cuando dice que el Shema de Israel, que está en Deuteronomio 6, cuando dice: oye Israel, tu Dios uno es. Esa palabra uno es la palabra ethat,
en hebreo. La palabra Echad significa unidad, no uno, sino unidad. Entonces podríamos decir, bueno, pero el Señor es unidad en sí mismo, pero es que en Génesis, en los primeros capítulos, ya se nos muestra esa palabra, lo que significa. Y el primer día fue la suma de la noche más el día, un día, Echad, día. O sea, ¿qué es un día? La suma de la noche más el día. ¿Verdad que no pueden estar separados la noche del día? Tienen que estar unidos, pero son diferentes. Así es la Trinidad, tan sencillo de comprender. Cuando Dios le presentó a la mujer preciosa, a Adán, que perdió el norte por ella, y dijo, esta ahora sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y dice en Génesis que se juntará el hombre y la mujer y serán una sola carne. Vuelve a aparecer la palabra Echad, unidad, que no son dos personas diferentes. Yo miro a Dani, veo a Heidi, pues perdona, uno no se parece al otro, son totalmente diferentes, pero para Cristo es una unidad. ¿Ves qué fácil es entender la Trinidad? Pues la Iglesia es lo mismo. La palabra es la misma, unidad. No significa que estamos todos juntos en un local y que no, es que en el Espíritu, ahí la respuesta, todos tenemos la misma unidad. ¿Y cómo tenemos la misma unidad? Pues muy sencillo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿nosotros por qué somos hermanos en la fe? ¿Cuál sería la respuesta? Pues porque todos tenemos la misma fe, ¿no? Por ejemplo. O porque todos creemos lo mismo. Otros dirían, porque vamos a la misma iglesia los domingos. Y si yo le dijera, ahora nos encontramos con unos hermanos que van a otras iglesias en Tortosa, que son evangélicos igual que nosotros, ¿y por qué ellos son nuestros hermanos? No nos congregamos juntos, muchos ni nos conocemos, pero seguimos siendo hermanos, no estamos en unidad, no interactuamos, pero seguimos siendo hermanos. La Biblia es muy claro con esto. Nos dice que la unidad en la Iglesia es porque todos tenemos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 y versículo 18. Tu hermano es tu hermano porque él tiene el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es tu hermano. Se puede parecer. Puede hasta que sea más bueno que el hermano que tienes en la iglesia. A lo mejor te cae hasta mejor, pero si no tiene al Espíritu Santo, no es tu hermano. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Y Jesús oró específicamente por su iglesia. No son del mundo, no pertenecen al mundo. Cuídalos del mal, cuídalos del mundo. Él oró por los suyos. Nosotros somos los suyos. Y tenemos que entender muy bien quiénes son los nuestros. Porque si no podemos caer en el error del ecumenismo cristiano, en que todo aquel que alaba a un Dios es mi hermano, porque él alaba a un Dios. O los testigos de Jehová no alaban a un Dios. Y los mormones no alaban a un Dios. Y no leen hasta la Biblia. Pero ¿por qué no son mis hermanos? Porque su Dios no es el mismo que el mío. Y porque ellos no han recibido el Espíritu Santo en las mismas condiciones que nosotros. Entonces no lo han podido recibir. Porque ¿alguien se acuerda cómo se recibe el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Habiendo en él oído la palabra de salvación, habiendo creído en esa palabra, fuimos sellados. Primero tuvimos que oír, luego tuvimos que creer, luego fuimos sellados. ¿Hay algo aquí que intervenga algún hecho del ser humano? ¿Mis obras? ¿O hay algo que se tenga que completar?
a este versículo, nada. Si nos vamos a los testigos de Jehová, ellos en primer lugar no creen ni en el Espíritu Santo, es una fuerza activa. ¿Cómo va a estar dentro de ellos, viviendo dentro de ellos? Es una fuerza activa. Y así con muchas otras religiones. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿para qué es? Para discernir el cuerpo de Cristo, la unidad de la Iglesia. Pero hay otro enlace que, aparte del Espíritu Santo, podemos decir que somos hermanos en Cristo. Y en esto todos me van a dar la razón enseguida, porque nos amamos. Y cuando tú conoces a un cristiano que te dice, yo soy cristiano evangélico, algo pasa en ti que lo amas y no lo conoces. Es innato nuestro. Y se te presenta alguien, no, yo voy a la iglesia, soy cristiano, y de repente algo te vuelca y te dice, ¿y lo amas? Porque es el amor que ha puesto Dios en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 12. Este capítulo de 4 de Juan, de Primera de Juan, nos habla del amor entre los hermanos, tan importante. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 12. Así que vemos que esta unidad, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si tú no amas a tu hermano, tú no tienes al Espíritu Santo. Dios no puede permanecer en ti. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén, hermanos. No solo es la fe, porque dentro de la fe o dentro de las profundidades de la fe está la fe salvífica que todos tenemos en común. Todos creemos en Jesús como el que perdonó nuestros pecados en la cruz, como el que se puso en lugar nuestro. Esa es la fe, lo que nosotros creemos. Luego hay diferentes doctrinas basadas en fe también, pero ya no es, sobre la salvación, y que puede ser en tema de interpretación. O incluso podríamos decir que el Espíritu Santo, depende la congregación, le da una revelación o una iluminación distinta de unos de otros. Porque igual que un hombre y una mujer son diferentes completamente, los cristianos también no somos clones. Cada uno tenemos nuestra personalidad, cada uno somos diferentes el uno del otro. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 12 y versículos del 14 al 18? Primera de Corintios Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. ¿Por qué digo esto? Porque a la Iglesia, que somos nosotros, se nos dice que somos cuerpo. Somos como un cuerpo vivo. Así lo dice también en 1 Corintios más adelante, 12, 17. No vamos a ponerlo, vamos a continuar con el 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Acaso tu pie no te pertenece a tu cuerpo? Pues ese pie tiene sus funciones dentro del cuerpo. Así, esa congregación que es tan diferente a nosotros, pero que compartimos esas dos cosas que no podemos nunca perderlas de vista. Recibimos el Espíritu Santo por fe y nos amamos de una forma innata, sale de dentro, no es fingido como la canción Sinceridad, con sinceridad. Entonces,
esa congregación que es tan diferente a la nuestra sigue siendo nuestros hermanos, porque pertenecen al mismo cuerpo, con otra iluminación diferente por el Espíritu Santo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y así podíamos continuar. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y esta es la multiformidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay tantas congregaciones? Porque al Espíritu Santo lo quiso así. Este versículo es el que avala esta frase. Es que esto yo no lo entiendo, tú no lo entiendes, pero la unidad está en dos términos, en el Espíritu Santo y en el amor. Es como si dijéramos, cuando nosotros tenemos los huesos, ¿verdad que tenemos las coyunturas que nos unen los huesos? Pues digamos que un hueso y otro hueso son dos denominaciones totalmente diferentes, pero la coyuntura es el Espíritu Santo y es el amor, es lo que lo mantiene unido. Y así nuestro cuerpo está unido por coyunturas. Así la Iglesia está unido por el Espíritu Santo y por el amor. Quizá el pastor Agustí pues tiene otra forma de llevar su iglesia, tiene otra forma de adorar, o tiene otra forma de lo que sea diferente a nosotros, pero nosotros lo amamos, porque es nuestro hermano. Y cuando ha estado enfermo, hemos orado por él. Y cuando nosotros estamos enfermos, ellos oran por nosotros. Eso es el amor de Cristo. Esa es la unidad que oró Jesús, para que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que nadie nos quite lo que conocemos y lo que sabemos, y que nadie nos robe la verdad. No se trata de denominaciones, no se trata de manifestaciones del Espíritu, se trata del Espíritu y del amor. Y si tú, cuando ves a un hermano de otra congregación, no te sale un amor innato, ponte a orar, porque lo normal es que te salga. Lo normal es que tú no sabes cómo, pero tú lo amas. Eso me pasó con José. José viene de otro lugar totalmente diferente, de otra iglesia totalmente diferente. Un día me llamó en Cuba, cuando yo estaba en Cuba, y se hizo una unión en amor y sin conocernos. Y sin conocernos. Pero ese es el Espíritu Santo. Ese es el amor de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Cuando Glenda se nos presentó aquí por primera vez, todo se nos presentó un amor por nuestra hermana Glenda. No sabemos de dónde viene, no nos interesa su pasado, no nos interesa si tiene 3 cuentas de banco, o 5 o 6, o si tiene 3 casas o no tiene ninguna, pero nosotros la amamos. La amamos porque es nuestra hermana. Así tenemos que mostrar el amor de Cristo al mundo. Y cuando nosotros mostramos este amor, el diablo no puede hacer nada. El diablo está impedido, porque el amor triunfa sobre el temor. ¿Qué dijo Jesús? Que sean uno para que el mundo sepa. Claro, para que el mundo sepa. No que sepa lo bueno que somos, no que sepa si tenemos muchos dones, para que el mundo sepa nuestra unidad, que nos amamos. Hoy, por ejemplo, y espero que pase esto y que no se tarde mucho, un día se preparará una campaña evangelista en esta Tortosa. Esperamos el día que eso ocurra, ver a todos los hermanos cristianos de toda la comarca allí reunidos, amándonos unos a otros, todos unidos con un mismo propósito, todos unidos en amor. Ese es mi hermano, ese es mi hermano, esa es mi hermana. El que tiene el Espíritu Santo
y el que me ama y yo la amo de forma innata. En la Biblia he dicho que a nosotros la Iglesia se nos denomina cuerpos, porque somos cuerpos unidos, como he explicado, pero también se nos llama piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esta piedra que desecharon los hombres y que para Dios es la principal? Jesús. ¿No es otra? Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Vosotros os imagináis que esta iglesia o este local, las piedras que están unidas con otra no tuvieran unión? ¿Qué pasaría? ¿Estaría temblando? ¿Estaría temblando? Es necesario que tenga un hormigón, es necesario que tenga, no sé, un cemento, es necesario que tenga, ¿qué? Coyunturas, como el cuerpo. La similitud es la misma. Somos piedrecitas dentro de un gran edificio y unidos unos con otros. Esa es la unidad. Esa es la unidad que busca el Señor Jesús. Esa es la unidad que quiere el Señor en la Iglesia. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor, Primera de Corintios 13, no es jactancioso, nunca deja de ser, no busca lo suyo, sino busca lo de los demás. ¿Ustedes creen que una iglesia puede coger miembros de otra iglesia? ¿O ir a captar miembros de otra iglesia? ¿Verdad que no? Porque eso no está el amor de Cristo en eso. Porque el amor no es así. Cuando ustedes conocen miembros que van a otras iglesias, los pueden invitar, les pueden decir, vengan a visitarnos, no a quedarse. Vengan a visitarnos, no a quedarse. Ustedes tienen su congregación donde ustedes son piedras vivas, donde ustedes son partes de su cuerpo. Otra cosa es que el Señor los saque por diferentes motivos, ahí ya no entramos, pero si no es el caso, nosotros podemos invitar y ser invitados, pero tenemos que conocer cuál es nuestra iglesia. ¿Y por qué? Porque el Señor, desde el principio, ha utilizado las iglesias locales para llevar el Evangelio. Así nos lo enseña la Biblia. La primera fue la de Jerusalén. Y como dice mi hermano, tuvo que ser apedreada para que dejaran su comodidad y se esparcieran por todo el mundo, porque estaban muy cómodos allí donde estaban. Y tuvieron que ser apedreados para que se esparcieran. Y luego se pusieron muchas pequeñas iglesias locales que fueron creciendo. Y así el Espíritu Santo lo ha llevado. En esta Tortosa, pues hay unas cuantas iglesias locales. Y nosotros somos una. Y nosotros pertenecemos a esta congregación y otros pertenecen a otra congregación. ¿Podemos ir a visitarlos? Claro que sí. ¿Pueden venir a visitarnos? Claro que sí. Somos hermanos, nos amamos en Cristo, pero cada uno en su casa. Cada uno en su lugar donde Dios lo ha puesto. Porque así es como recibimos la bendición. Porque si no, imaginaros un ojo que se va a otro cuerpo y se pone en el codo. La verdad es que poco va a haber, porque no es su lugar. Pero aquí, en esta congregación, uno es un ojo y otro es un pie. Porque lo que sirve para el macro también sirve para el micro. Lo que sirve para la macroiglesia universal también sirve para la microiglesia local, en estas predicaciones. Así que, hermanos, estas iglesias, o esta iglesia que está viva, que
que está unida por el Espíritu Santo y por el amor, tiene unas características diferentes unas de otras. Porque así nos lo dice en 1 Corintios del 14 al 18, hemos leído antes hasta el 14. Si seguimos leyendo, de 1 Corintios 12, del 14 al 18. Por lo cual, 1 Corintios 12, sí, del 14 al 18. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ya lo hemos leído, la oreja, si dijera, me he equivocado con la cita, ustedes disculpen, pero yo lo que quería decir es que los miembros aquí está, el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Lo que nos decía nuestra hermana Nelly, cuando a uno le duele algo, todos nos dolemos, ¿verdad? Cuando a uno está enfermo, todos oramos por el enfermo. Y cuando el enfermo llega a la iglesia, todos nos ponemos contentos y felices. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembros en particular. Y estos miembros tienen características particulares, porque Dios hizo dos cosas en esta iglesia, que Jesús oró por nosotros. Una, dio dones espirituales, que ya lo hablamos hace 2 o 3 semanas. 1 Corintios 12, 7, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere para edificación de la iglesia, para provecho, y dio ministerios. Ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para edificación. Vamos a ver, por último, Efesios capítulo 4 y versículos del 11 al 13. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque cada uno tenéis un ministerio. Ustedes los santos quizás no son profetas, ni son apóstoles, ni son maestros, ni son pastores, pero tienen el ministerio de la reconciliación. Dicho de otras maneras, de testificar de Cristo. Ese es nuestro ministerio. Y nosotros nos vamos perfeccionando a través de la palabra de Dios, de las predicaciones, como está diciendo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Aquí no está diciendo que hemos llegado al punto supremo que somos como Cristo. Aquí está diciendo que llegamos a tener un conocimiento suficiente para que después no seamos tentados por el diablo ni por otros estratagemas de hombres que nos quieran engañar, que es lo que está diciendo a continuación, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados donde quiera por cualquier viento de doctrina. Cuando uno es un niño es fácil engañarle. El maestro le dice, venimos del mono, y llega a la iglesia, no, venimos de Dios. Y cuando llega a la iglesia venimos del mono, cuando llega al colegio, no, porque es la evolución. Y al niño se le engaña fácilmente,
Pero cuando una persona es sólida en Cristo, cuando una persona tiene los fundamentos de la fe y ya se ha llegado a una estatura, en ese momento ya nadie le puede engañar. No, es que en esta iglesia nos unimos todos a orar, que es muy bonito, los católicos, a veces llega algún musulmán, y bueno, nosotros todos juntitos nos ponemos a orar. Y la pregunta es, ¿a qué Dios? Porque mi Dios no es el mismo que las otras religiones, porque mi Dios tiene un nombre. En Primera de Pedro y Segunda de Pedro lo dice claro: mi Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y resucitó. Los musulmanes no tienen el mismo Dios. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y resucitó y nos hizo salvos gratuitamente por la fe. Cuando alguien dice que la salvación tengo que hacer algo más que no sea de la salvación, su Dios ya es diferente al mío, porque ha cambiado la base de la fe. Tenemos que conocer bien a nuestro Dios. Así que, hermanos, este Dios que quiere que seamos uno en espíritu y en verdad y en amor, quiere que todos seamos uno, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 16. Y con esto vamos a terminar. ¿Quieres a tu hermano? ¿Lo quieres a tu hermano? Pero no un querer como te abrazo y después si necesito ayuda no estoy, no. El que quiere ayuda. ¿Lo quieres a tu hermano? Eres parte de la iglesia. Eres parte de la iglesia. Esa es la muestra más grande de la que somos uno en Cristo Jesús, la unidad, que Cristo oró por nosotros. No es que nos llamemos igual, unos se llamarán pentecostales, otros se llamarán bautistas y otros de los hermanos, y otros se llamarán 1000 nombres. No, ese no es. Aquí lo importante no es el nombre, lo importante es el contenido, el amor y el Espíritu Santo. Amén.